Una de las demandas tal vez históricas más importantes de la ciudadanía ante la mayoría de los gobiernos es la necesidad de la vivienda propia. La gente quiere, por tradición y por usanza, tener el techo, el sueño del techo propio. Sin embargo, no siempre es tan fácil como debiera serlo, porque no hay acceso al crédito, porque no hay terrenos, porque no es tan accesible por ahí cumplir con los requisitos. Y en ese punto nos vamos a detener, porque han cambiado las bases y las condiciones para poder acceder a las viviendas sociales, a las que construye el IAPB. En Entre Ríos, la mayoría de las personas inscriptas para acceder a una vivienda del IAPB no califica para obtener su casa propia. Son casi 30.000 familias las que están anotadas en el registro del Instituto Provincial de Vivienda, pero con las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, no todas pueden cumplir con los requisitos exigidos. Para ser adjudicatario de una vivienda social, los ingresos familiares no deben superar los 16.000 pesos, por lo que un matrimonio compuesto por un docente y un policía quedaría excluido de un crédito del IAPB. Pero el problema además radica en que con lo que cobran probablemente no les alcance para acceder al financiamiento bancario. En la provincia se calcula que existe un déficit habitacional de casi 100.000 viviendas y en Paraná se necesitan poco más de 20.000 casas. ¿Por qué resulta tan difícil acceder al sueño del techo propio? Se ha invertido, ¿no? Porque antes el requisito era tener un mínimo de ingresos, ahora el requisito es un máximo de ingresos. Claro, exacto, y eso justamente significa un impedimento para muchas familias que siguen estando inscriptas y por ahí probablemente ni siquiera saben que los requisitos cambiaron y que estas modificaciones que se introdujeron desde el Ministerio de Interior de la Nación significan que los excluyen, al menos por el momento, de poder acceder a una vivienda, ¿no? Porque decíamos, 2 salarios mínimos vital y móvil, hasta eso se puede cobrar. Si se supera ese monto, que son un poco más de 16.000 pesos, ya no podés acceder a algunos programas nacionales que justamente te podrían dar la oportunidad de tener tu casa propia. Los programas nacionales que en la provincia los ejecuta el IAPB. Sí, que son a través del IAPB, exacto. Claro, y que a la vez tienen distintos formatos, porque existen también lo que se llama la asociación público-privada, que es a través de entidades crediticias, algunos sindicatos que tienen, acá el sindicato de empleados de comercio tal vez sea el que más ha construido, sí. La mutual policial, algunas mutuales también que ofrecen los terrenos y el financiamiento para poder acceder a esas viviendas. De hecho, creo que las 800 viviendas que se anunciaron hace unos días, que se van a entregar en Paraná y en la zona, en el año 2018 están hechas con ese formato. Digamos. Claro, exacto. El tema es acá, que este requisito de un mínimo de un sueldo de hasta 16.000 pesos para acceder, era un poco, vuelve a la razón original de los planes de vivienda sostenidos por el Estado. ¿Por qué? Porque se decía, para el que no tiene la capacidad de acceder al crédito, se crean estas viviendas. Era la gran solución. Era la gran solución. ¿Qué pasa? Que el crédito era siempre inalcanzable. Sí. Pero ahora también queda un segmento de ciudadanos o de familias que quieren acceder a su casa y no pueden estar incluidos en el IAPB porque justamente se pasan de los 16.000 pesos. Pero para un crédito bancario probablemente no les da porque necesiten más de 30.000 pesos justamente sumando los haberes de todos como para poder pagar una cuota y que el banco te lo acepte. Claro, hay un sector ahí que está en el medio que no, y después tenés el sector de menores ingresos y que no puede justificar nada. Bueno, en ese caso el Estado le tiene que garantizar una vivienda digna, el que no tiene nada de nada. Pero no hay, en rigor de verdad no hay ningún programa que atienda ese tipo de situaciones. Por ahí, en años anteriores hemos asistido, por ejemplo, a ese famoso programa de erradicación de villas.
¿Se acuerdan que acá se ejecutó en un par de lugares, en Concordia y en Paraná particularmente? Pero que naturalmente no alcanzan a atender la enorme demanda que hay. ¿El déficit decía de cuántas casas? Casi 100.000 en toda la provincia. 100.000 casas se necesitan. Sí, se necesitan. Y pensemos que el procrear en su momento, bueno, fue una solución para muchas familias o personas que querían acceder a su vivienda, a tener su techo propio, pero probablemente hubieran encontrado muchas más trabas en los bancos, ¿no? Igual significaba tener que hacer un gran esfuerzo, más allá del crédito que obtenías, como para poder terminar la vivienda medianamente en condiciones, porque bueno, todo se iba encareciendo y en realidad el dinero que te daban después finalmente no alcanzaba. Y ahora el Procrear Joven también generó como una gran expectativa. Pero el Procrear actual te requiere tener una base de ingresos, tener ahorros. De ahorros, una base de ahorros entre el 10 y el 20%, sí, creo, del valor de la propiedad. Sí, es cierto. Por ahí, bueno, hubo mucha gente que se inscribió, que resultó beneficiado, pero también después empezás a sacar cuentas. Y primero que es difícil encontrar una casa ya en condiciones para ser habitada, que justamente el dinero te alcance para poder comprarla. Después, con lo que vos decías, tener los ahorros, pero también hay que tener en cuenta otros gastos extras que por ahí, cuando alguien se inscribe para Procrear, no los tiene presente, como por ejemplo escriturar. Después tienes que tener una determinada cantidad de dinero que no siempre en todos los casos es posible reunirla. Fíjate vos que habitualmente para los créditos comunes, tradicionales de viviendas ofrecen entre 1 millón y 1.200.000, 300.000 pesos. Y en Paraná particularmente no conseguís una casa en condiciones habitada por menos de 1,5 millones de pesos. Sí. Es muy impresionante, pero después devolver 1,5 millones de pesos en 30 años se convierte en todo un tema, en un desvelo, ¿no? Sí, sí, es una cuestión, pero también el desvelo es poder tener la casa propia. Hay gente que vive alquilando o que vive con otros familiares, con los padres, tanto ellos como los nietos, o sea, están todos juntos en el mismo lugar, tratando de ver la posibilidad de algún día sí tener tu lugar donde vivir. Ahí hay gente que vive toda la vida alquilando, ¿no? Sí. Hay generaciones de familias que han estado alquilando permanentemente, con lo que eso significa, porque de alguna manera la plata que queda ahí en el aire, digamos, se pierde, no se invierte. Yo hablaba el otro día con una señora que fue adjudicada en su momento a una casa del IAPB en Colonia Avellaneda y le preguntaba cómo estaban con el tema del agua, viste que es eterno, bueno, el mal estado del agua, por más que el municipio dice que es consumible, que se puede usar. Y ella me decía, seguimos igual, pero yo estoy tan feliz de tener mi casa. Claro. Soñé tanto tiempo con tener mi propia casa y estar pagando algo que me quede para mí que, bueno, o sea, trata de no pensar mucho en el inconveniente, ¿no? del suministro del agua. Hubo un cambio en los últimos tiempos en el formato de financiamiento de las casas del Estado, porque antes el IAPB, que administraba fondos provinciales y nacionales, tenía como más autonomía para regular las condiciones en las cuales se ofrecían estos créditos. Ahora hay que atenerse a las reglas nacionales. Hay un formato único para la nación que además saltea en gran parte del IAPB. Sí. Es la nación con las empresas constructoras. Sí, directamente. Por lo menos eso se anunció. Mañana viene el presidente de la Nación, aquí va a venir a San Benito mañana. Me dicen para inaugurar o monitorear, no sé si monitorear obras del Plan Hábitat. Pero el Plan Hábitat no incluye casas. No. El Plan Hábitat incluye obras complementarias de mejoras barriales. Sí, digamos. Mejoras barriales, que la verdad es importante para muchos lugares, o sea, contar con una calle en condición, cordón cuneta, iluminación, una plazoleta y demás. Es importante, pero como vos decís, por ahí también hay otro segmento de los entrerrianos que están esperando la casa, más que nada, ¿no? Pero bueno, no es una cuestión menor que te mejoren tu barrio. También están los créditos bancarios que han aparecido ahora en gran cantidad, los famosos UVA, que ya se anunció que, por ejemplo, este año van a tener un incremento del 10%, que son créditos que son regulados por una fórmula también bancaria relacionada con el índice de la construcción, el de la inflación, los sueldos, que tienen también sus riesgos, ¿no? Como en su momento fue con los créditos con interés, sí. No con tasa fija, sino con tasa variable. Indudablemente el gran tema de la gente es la necesidad de construir viviendas. Aquí en Paraná leí que el intendente se reunió hace poquitos días con el flamante presidente del IAPB, Marcelo Casareto, y acordaron que se iban a construir 500 nuevas viviendas. Ya está determinado el lugar donde se va a hacer, en los terrenos que pertenecían al ejército, se hicieron los estudios de prefactibilidad, se hizo todo y está todo bien. Y bueno, ¿y qué falta? La plata. Sí, entonces el eterno problema. El chiquito en el final de la crónica dice, estamos esperando el financiamiento porque tiene que poner
no sé, 600 millones, 400 la nación y 200 la provincia. Sí. Y algo que pasa, bueno, más allá de todo esto que estamos marcando y estamos contando, que antes no se daba, estamos hablando de hace muchos años atrás, de nuestros abuelos, tatarabuelos, es que hoy la gente no sabe construir, o sea, o levantar una pared o construir su propia casa, algo que por ahí antes se daban, ¿no? Cierta manía, por más que trabajaran en otra actividad, el hecho de poder, o al menos colaborar con los albañiles. En su gran mayoría la gente no está preparada, o los hombres, bueno, o algunas mujeres que les pueda gustar, hacer ese trabajo, ¿no? Sí, puede ser. Sí, tal vez antes. Pero igualmente, me parece que había más disponibilidad, por ejemplo, de tierras. Hoy es un tema, ¿no? Tenés que tener empezar por tener el terreno. No todo el mundo tiene un terreno, no se consiguen terrenos. Y después tener... También es complicado irte o en ciudades muy grandes, muy lejos, claro, porque después no te garantizan la llegada de todos los servicios, del transporte, de que puedas tener cloacas, agua. Sí. Hay algunos sectores, hay que buscar también, ¿no? Porque es cierto, así como hay especulación de algún sector que sabe que ante la aparición de los créditos Procrear y qué sé yo, elevaron los precios, el mismo sistema, la demanda y la oferta hacen que eso se produzca, también hay algunos otros sectores donde se están promocionando terrenos o casas, es cierto, en zonas no tan cercanas, pero que tampoco son tan alejadas, porque nosotros estamos acostumbrados a distancias muy cortitas. Sí. Entonces hay sectores que hay que tratar de seguir casi volverse un especialista en temas de crecimiento urbanístico, ¿no? Para poder saber dónde están esos lugares. Sí. En un tiempo fue la zona sur de Paraná, más allá de la zona sur, después más cerca de Oro Verde, pasando Oro Verde, qué sé yo, y sigue creciendo para aquel lado la cosa. Y sin embargo, después con el tiempo te das cuenta que no son lugares tan lejanos, ¿no? No. Estamos relativamente muy cerca. Pero cuéntenos si se anotaron en el IAPB, si están en esa lista, si están esperando, si hace mucho tiempo, si alguna vez fueron sorteados, si ya están disfrutando de su casa, si han tenido algún inconveniente.